soy José Antonio de Madrid. Soy ingeniero industrial, poeta y escritor. Tengo un blog de poesía y he publicado varios libros. Pues es curioso, es casi fortuito. Realmente estaba estudiando el máster de industriales en la Politécnica, en la Castellana, y un día hablando con el capellán me dijo: oye, mira, este libro igual te puede gustar. Y era un libro de vida y obras del Beato, todavía entonces era Beato, era una edición súper antigua del hermano Rafael. Y dije, vale, pues voy a leerlo. Bueno, pues empecé a leerlo y alucinante, o sea, es que me encantó por todas partes. Ese amor de Dios, esa intimidad con el Señor, esa decisión, esa humildad, esa sencillez y sobre todo ese abrazarse a la cruz en los momentos de sufrimiento, que tuvo una enfermedad muy larga, un proceso de santificación completo. Esa sed de Dios que tenía era algo que a mí me encantaba. Realmente me llegué a enamorar del hermano Rafael, de lo enamorado que él estaba de Dios. O sea, fue precioso. Y entonces dije, esto lo tengo que asimilar, que asumir, que interiorizar en mí. Y en una libreta pequeña que me había regalado mi hermana, empecé a anotar frases. Digo, bueno, pues esta me gusta, pues esta también. Llené la libreta, ¿vale? Que no era muy grande, pero la llené. Y entonces dije, voy a ponerlo un poco en limpio porque esto tiene que estar más claro para que lo pueda leer bien. Bueno, pues lo pasé al ordenador. Luego dije, pues ya que habla de muchos temas, voy a clasificarlo un poco para decir qué decía el hermano Rafael de la Virgen o de la Cruz o del Consuelo. Y entonces lo fui clasificando por temas. Me monté un Excel enorme, de 400 y pico frases, y puse los temas que tiene como capítulos el libro. Y entonces fui dándole varias vueltas hasta dejar más o menos una frase en cada frase en un apartado. Y luego dije, bueno, voy a ponerlo ya en limpio, en un documento. Lo puse así en un documento de Word con sus capítulos y tal, y ahí ya era más accesible. Y dije, bueno, ¿y por qué no publicarlo? Ya había publicado mi primer libro de poesía, 33 sonetos del alma y otras composiciones, y entonces dije, bueno, podría ser. Y se lo presenté a la editorial, les gustó, les encantó, me hicieron la propuesta del libro y en febrero de este año salió. Y luego, hace poco, han pasado unos meses y gracias a una buena señora que he conocido, ahora se va a traducir a varios idiomas y va a cruzar el Atlántico, o sea, que me parece increíble. Digo, es que el mensaje del hermano Rafael debe ser conocido en todo el mundo, es muy potente. Pues mira, en mi poesía me ha influido bastante. Tengo poemas en los que trato temas que habla el hermano Rafael. Hay uno que se llama Mi nada, mi oración, esa humildad, ese sentirse pequeño al lado de la excelsa, infinita misericordia de Dios, es muy bonito. La paz interior, esa paz que brota de hacer la voluntad de Dios, que no es, decía el hermano Rafael, que no es la paz tranquila de un claustro con sol, sino la paz de hacer la voluntad de Dios. Pues sobre todo en mi poesía se ve mucho del hermano Rafael. Luego, sí, sobre todo ahí, en el día a día vas asumiendo, te vas imbuyendo de él, vas acercándote a su figura, te empapas de su sed de Dios, o sea, de verte pequeño. Hay frases que realmente sirven para orar. Por ejemplo, de la Virgen María dice, solo a los pies de la cruz, al lado de la Virgen, tengo consuelo. Es alucinante. O hay una frase que usaba de jaculatoria en Semana Santa, que era, déjame vivir a los pies de la cruz sin nada querer y nada hacer más que mirar la sangre divina que riega la tierra y fecunda el mundo. O sea, es que esa vivencia que me contagia el hermano Rafael es lo que yo quiero contagiar también con este libro y con mi testimonio. Pues bueno, está el tema de la poesía,
y también el deseo de contagiar a mi entorno la sed de Dios, de decir, es que solo Dios te puede llenar realmente, y eso hacerlo ver. Y el decirles que en el sufrimiento, puedes encontrar a Jesús. Y el hermano Rafael en su enfermedad tenía como consuelo Jesús crucificado, y ese era su consuelo, en efecto. Y comentar este tipo de cosas a los de tu entorno, pues es ir sembrando un poquito para hacer brotar en ellos el amor de Dios, la fe, el crecimiento personal, espiritual. Es cierto, o sea, yo le conozco desde hace 2 años solo, y antes no había oído hablar de él. Y bueno, la verdad es que este hombre es impresionante. Nació en Burgos en 1911, o sea, es relativamente reciente, en una familia acomodada. De hecho, sus tíos eran duques de Maqueda. Y nada, fue educado en la fe, en los principios cristianos. Era el mayor de 4 hermanos. Luego se trasladaron varias veces por el trabajo de su padre. Al hermano Rafael le gustaba mucho la pintura, el arte, tiene varios cuadros y dibujos, llena sus escritos de dibujos muy espirituales. Se ve ahí también la espiritualidad del hermano Rafael. Y entonces luego, con 20 y pocos años, se traslada a Madrid, empieza los estudios de arquitectura y al poco tiempo ve que el Señor le llama a la trapa. Ya había conocido la trapa en la que luego entró gracias a sus tíos. Y aquí también se ve de nuevo la importancia de la familia en la educación de la fe. E incluso su padre fue quien le llevó al monasterio cuando ingresó. Y luego ya allí cuando entró, pues poco a poco se ve cómo va creciendo, entra con muchas ganas. Lo que pasa que a los pocos meses de entrar le detectan una diabetes, que por aquel entonces era mortal. Y esto le obliga a salir 4 veces del monasterio, con el desgarro que eso supone interiormente de volver al mundo y volver a dejar el mundo. Y bueno, él lo vive siempre todo con mucha fe, muy abrazado a la cruz, y gracias a eso se va santificando por dentro, va creciendo, encuentra el consuelo en María. Tiene mucha devoción a María. Dice, sería todo más fácil si siempre recurriésemos a la Señora. Pues qué razón tiene. Y luego va pasando el tiempo y después muere muy joven, con 27 años. Y la verdad es que es una vida de santidad, de mucha intimidad con el Señor. Tanto que Benedicto XVI le propuso como modelo para los jóvenes por la vivencia de estas virtudes, de intimidad con el Señor, de la sed de Dios, del sentirse pequeño, la humildad que tenía. Y tiene frases preciosas, o sea que se ve toda su esencia. Habla de distintos temas. Y es interesante porque en el libro, cuando lo clasifiqué por capítulos, yo pensaba que el que más frases iba a tener era la cruz, el sufrimiento. Hay un capítulo de sufrimiento, pero realmente me sorprendió porque el que más frases tiene es uno que se llama Dios, amor de Dios, deseo de Dios. Y dije, es que ahí está la clave del hermano Rafael. Salió así y digo, es que ahí está la clave. Eso era lo que le movía, lo que le alimentaba. No le importaba la salud, no le importaba la enfermedad, le importaba aceptar amorosamente la voluntad de Dios. O sea, y en ese abandono, también en la providencia, se ve mucho la influencia incluso de sus lecturas espirituales, del Kempis, también de Santa Teresita del Niño Jesús de la Santa Faz. Ese abandono, ese hacer todo por Dios. Dice que él no encontraba humillación en limpiar retretes o en barrer su celda 20 veces, porque no podía hacer otros trabajos por su enfermedad. Él lo hacía todo tan por el Señor que hallaba la santidad en una cosa tan sencilla y tan simple como eso. Pues ha aumentado mucho mi sed de Dios, o sea, mi deseo de llenarme del Señor, ahí me ha enganchado muchísimo.
la humildad también de saberse lo poco que uno es y lo mucho que se fija en ti el Señor a pesar de cómo eres. Eso también es aprendido del hermano Rafael. Y luego la alegría del sufrimiento cuando se sufre al lado de Jesús, al pie de la cruz. O sea, esa digamos, transformación, trascenderlo en sentido divino es precioso. Dices, ahora mismo ves que el mundo está sufriendo, que hay mucho sufrimiento en el mundo, pero si lo haces por Dios tiene sentido. Dice, en el mundo se sufre mucho, pero se sufre poco por Cristo. Pues es verdad, es verdad. Y también, hablando del mundo, habla mucho de la vanidad, de las cosas, que nos empeñamos en cosas que harían reír a los ángeles, dice, o incluso la muerte, el tema de la muerte. Dice, en este mundo en el que estamos más preocupados por la salud y por la muerte que por la salud espiritual y la muerte del alma, la condenación, cuando realmente la salvación o la condenación es eterna. Pues dice el hermano Rafael, dulce encuentro, ¿hay alguna forma más bella de llamar a la muerte? Eso era lo que vivía el hermano Rafael, y esa visión es la que voy poco a poco interiorizando, avanzando en ella, porque bien digo en la parte trasera del libro que el hermano Rafael es maestro, o sea, a mi edad él ya era santo, y yo soy un anhelante aprendiz, no puedo decir otra cosa.